que se observa en la teoría de Phillips. Uno puede tener un cierto grado de crecimiento de precios, pero crece la producción y la economía, ¿no es cierto? O en todo caso, al lado de la deflación, se genera un proceso de recesión, ¿cierto? Eso es lo que más o menos se puede observar en el modelo que hemos desarrollado. En el modelo que hemos desarrollado tenemos acá la demanda agregada, la oferta agregada. La inflación, ¿no es cierto? Entonces, al lado del crecimiento, sea porque incrementamos el gasto, sea porque reducimos los impuestos, sea porque devaluamos el tipo de cambio, incrementamos la oferta monetaria, siempre y cuando el régimen cambiario esté en el tipo de cambio fijo, se va a expandir la demanda y va a crear ese tipo de contexto, ¿cierto? Un crecimiento por inflación. Y si hubiera medidas inversas, es decir, menor que este es la recesión, pero a la vez va a generar una caída de precios y va a generar un problema deflacionario, ¿cierto? Al lado de la recesión hay deflación, al lado del crecimiento, este es crecimiento, al lado del crecimiento hay inflación. Pero ¿qué cosa es la estanflación? La estanflación es inflación y recesión, es decir, incremento de precios y caída de la producción. Y esta teoría, la síntesis neoclásico y el análisis neoclásico, no pueden explicar eso. Lo que ¿qué cosa sería la estanflación? Que nos ubiquemos en un punto como este, o como, sí, más o menos como este punto, llamémoslo F asterisco. ¿Qué cosa sería ese punto F asterisco donde suben los precios y se recesa la economía? Y lo que habría que preguntarse es qué política nos podría llevar a eso. Y si ustedes analizan en toda la teoría que hemos construido, no hay ninguna política que nos pueda llevar a ese tipo de situación, ¿cierto? Entonces, para poder explicar un poco la estanflación hay que incorporar otro argumento. Y normalmente el argumento que se ha incorporado son las expectativas, ¿cierto? Y con un cierto grado de incorporar expectativas al modelo, nosotros podemos explicar la estanflación. Y este modelo, a pesar que ha incorporado expectativas, como hemos visto en el modelo anterior, no logra explicar la estanflación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque generalmente la inflación está explicada por manipulación de la demanda. Cuando se llega a altos niveles de inflación permanente, por ejemplo ya superamos los 2 dígitos y empezamos a entrar a un proceso hiperinflacionario, esta teoría tampoco puede explicar eso. O sea, no puede explicar que una hiperinflación de 100.000% de crecimiento de precios, de 1.000.000 de crecimiento de precios, no puede ser explicado por incremento de oferta monetaria o incremento de gasto público. O sea, el tamaño del incremento del gasto público y la oferta monetaria tendría que ser de tal magnitud que te genere un incremento de precios de 1.000% de crecimiento de precios, ¿no es cierto? Y eso es imposible explicar acá. Es decir, para eso tendrías que cuadruplicar el gasto público y eso es imposible. Entonces, la hiperinflación tampoco puede ser explicada por el análisis neoclásico ni la síntesis neoclásica. Para eso, reitero, tenemos que incorporar un concepto de expectativas y hay que modificar un poco las estructuras de mercado. Si no se modifican las estructuras de mercado y no se incorpora un tema de expectativas, va a ser muy difícil explicar un proceso estanflacionario y un proceso hiperinflacionario, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo de esta sesión. En esta sesión vamos a construir una teoría que nos permite explicar principalmente, no solamente el fenómeno inflacionario, sino también el fenómeno estanflacionario y el fenómeno hiperinflacionario.
¿Ok? Ese es el objetivo de esta sesión. Esta teoría que vamos a construir, este modelo teórico que vamos a construir, nos va a permitir explicar la estanflación, la inflación y la hiperinflación. Vuelvo a repetir, esta teoría, el análisis de la síntesis neoclásica y el análisis neoclásico, te pueden explicar inflación, sí, te pueden explicar la recesión, sí, o una deflación, pero no te pueden explicar un fenómeno estanflacionario y un fenómeno hiperinflacionario, ¿no? Esa es la limitación que tiene esta teoría. Y para eso entonces lo que vamos a desarrollar es en base a la teoría neokeynesiana, ¿no? La teoría neokeynesiana nos va a permitir entonces a nosotros explicar esos fenómenos que son fenómenos de estos recientes tiempos, ¿no? De hace 2-3 décadas atrás. Anteriormente a eso no ha habido fenómenos estanflacionarios, aunque fenómenos hiperinflacionarios vienen de la Primera Guerra Mundial. Ustedes han revisado el trabajo de Oscar Blanco. En él ustedes pueden ver que, por ejemplo, el fenómeno hiperinflacionario que se presenta en Alemania es después de las 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? Se presentan las guerras mundiales y entra un proceso hiperinflacionario. Proceso hiperinflacionario que inclusive falta dígitos de ponerle en el para poder decir qué tasa crecía en los precios de la tasa alemana, ¿cierto? Entonces, la hiperinflación sí venía desde la época de las guerras mundiales, pero el fenómeno estanflacionario también se ha presentado en parte de Latinoamérica. Que sustentan esa teoría, ¿cierto? Una primera discusión que está es lo que ustedes inclusive vieron en el trabajo anterior de Bureo, ¿no? Del Consejo Nacional de Presidentes de Bancos Centrales de Reserva del Mundo, donde tratan de utilizar la curva de Phillips para querer explicar el fenómeno inflacionario en el caso norteamericano. Y lo que ustedes han podido ver es que él empieza a retirar determinadas, y eso estoy viendo en una última tesis que me han alcanzado, ¿no? Se están copiando ese trabajo. La tesis que están presentándome, por ejemplo, a mí, que estoy asesorándoles, quieren explicar por qué el gobierno no logra la meta inflacionaria, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos en el país una meta inflacionaria promedio, un máximo y un mínimo. ¿Y qué es lo que observa cuando el tesista está haciendo su tesis? Observa que hay gran parte de los periodos que la inflación está por ahí, regresa acá, y hay periodos que se sale, vuelta viene acá. Y cuando son estos periodos que la tasa de inflación se está saliendo inclusive del rango, es decir, no está cumpliendo la meta inflacionaria, más o menos es el 40% del total de datos, ¿no? Es decir, hay una alta, ustedes saben que de acuerdo a estadística, si llegan al 10% ya la regresión está mal inclusive, ¿no es cierto? Ya no explica nada. Entonces el rango es más o menos hasta el 5%. De 5% para arriba ya el fenómeno ha salido escapado del manejo de las autoridades, ¿no? Y eso es lo que está observando en el país. En el país se trazan metas inflacionarias, se pone una meta intermedia, la máxima, la mínima, y cuando va moviéndose la inflación en el tiempo, se nota este tipo de fenómenos. Y en el periodo de estudio que toma más o menos del 2007 al 2017, el 40% de los datos se ha salido del rango. Entonces, ¿qué cosa empieza a hacer? Es muy parecido a lo que ha hecho el pata de Estados Unidos, ¿no? Hay un precio que se mueve demasiado y hay que retirarlo, y lo retira.
pues sigue, vuelve a calcular y sigue en el mismo problema. Entonces empieza a retirar, no, estos son shocks externos. Lo que está haciendo es quedarse con los precios que no se mueven para que se queden en este rango. Y eso no es explicar la realidad, por si acaso, es esforzar a explicar la realidad. Y eso es lo que he hecho en el trabajo que les he alcanzado. Les estoy alcanzando como un ejemplo para que eso no haya en su tesis. ¿Okay? Eso no se debe hacer en una tesis, y sin embargo lo están haciendo. ¿Okay? Entonces, la inflación tiene que capturarse tal como es. Lo que hay que buscar es por qué no estamos logrando. ¿Qué factores están llevando a que uno se salga por acá? ¿Qué factores ha llevado para que la tasa de inflación sea menor al que se había previsto? ¿No? Que ha habido un proceso de flujo de capitales, ha habido devaluación, ha habido contracción del gasto público, se contrae la inversión. ¿Qué cosa? ¿Qué explica esto? Retirarlo yo. No, el petróleo es un bien del exterior y que está sujeto a shocks externos, y eso hace que salga de acá. Eso no va a ayudar en nada. Igual acá, ¿no es cierto? ¿Qué política se ha hecho que uno se salga por encima del rango? Uno está identificando el conjunto de factores para ver si realmente uno puede manejar un rango o no, porque si no puedes manejar un rango, ¿para qué te pones un rango? Si es una meta que tú no puedes manejar, ¿para qué te pones como meta? ¿No es cierto? Así de simple. Uno se fija una meta cuando puede manejar esa meta, no cuando no lo puede manejar. ¿Okay? Entonces, en esta discusión que se hace, si tú empiezas a retirar una serie de precios, estás cambiándose del índice de precio, ¿cierto? Empezaste con el índice del Producto Bruto Geográfico, después lo pasaste al PBI, lo pasaste al Producto Neto, de ahí lo pasaste y vas así divagando. Puede ir a precios al por mayor, a precios al por menor, y se empieza a mover. Y las investigaciones que yo les he alcanzado explica eso. Cuando uno quiere calcular la inflación, hay distintos indicadores, índices, ¿no? Uno puede cuantificar. Esa discusión previa, pues acaso está en los otros artículos, sin embargo sirve de base para entender por qué en el caso del trabajo de Dancourt señala que él va a medir el índice de la inflación con el índice de precio al consumidor, ¿cierto? O sea, el supuesto es que el índice de precio al consumidor es el que va a medir la inflación. ¿Cierto? Eso es lo que va a medir en el modelito ahí. O sea, no va a usar ni el índice de Producto Bruto Interno, ni el índice de Producto Bruto Geográfico, no, todo el resto de índices que por si acaso existen y se calcula y se estima, él no lo va a utilizar. Y lo va a asociar entonces la inflación exclusivamente a la canasta de consumo. Entonces, si ustedes analizan el índice de precio al consumidor, está asociado a una canasta de consumo, ¿no es cierto? Pues la canasta de consumo del consumidor. Entonces, el otro supuesto es de que existe una canasta de consumo, y esa canasta de consumo está compuesto de bienes agrícolas no transables y bienes industriales. ¿Okay? Se había señalado que bienes agrícolas no transables son aquellos bienes agrícolas que no son sujetos de importación y exportación, ¿no? Y eso es generalmente el 80% de los bienes agrícolas que consumen las familias son no transables, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, en el caso de la región central, ¿qué bien agrícola podríamos consumir que es importado? Casi no hay ninguno, ¿no es cierto? El 90% son bienes agrícolas que inclusive en los valles interandinos se producen y abastecen a la región. Entonces, a eso se está refiriendo, por si acaso, cuando dice bienes agrícolas no transables. En cambio, los bienes industriales se refieren a aquellos que han sido sujetos de transformación, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de fideos, panes, camisas, pantalones. Eso está en este grupo de acá de bienes industriales, ¿cierto? Y eso es lo que consume gran parte de la familia, ¿no? Consume alimentos procesados, panes, fideos, ¿no? O consume, por ejemplo, camisas, pantalones, zapatos, etc. Y ese es ese grupo que está acá en bienes industriales. Esa es la composición de la canasta de consumo. ¿Okay?
Esto es importante entender porque si no entendemos eso no vamos a poder ver cómo podríamos calcular el índice de precios al consumidor o la variación de la tasa de inflación, ¿no? Entonces, si nosotros esta canasta de consumo lo dividimos entre el total, esta expresión de acá sería igual a 1. Esta expresión de acá le podemos llamar A, así le llama Oscar, ¿de acuerdo? ¿No? Y A, ¿qué cosa vendría a ser? La participación o la proporción del gasto de la canasta de bienes agrícolas en la canasta de consumo, ¿cierto? Y en el artículo está 1 menos A, no está con B, porque acá sería 1 igual a más B, ¿cierto? Y B sería igual a 1 menos A. Y este 1 menos A vendría a ser el gasto en bien, la relación que hay entre bienes industriales y la canasta de consumo, ¿no? Y A, ¿qué cosa es? La relación de bienes agrícolas no transables sobre la canasta de consumo. Es la proporción, en cuánto participa cada uno de esos bienes, ¿cierto? Habíamos señalado, por ejemplo, si A sería igual a 0.4, quiere decir que el 40% de la canasta de consumo son bienes agrícolas y el resto, el 60%, son bienes industriales. Es decir, el consumidor distribuye su consumo un 40% en la compra de bienes agrícolas y un 60% en bienes industriales, ¿cierto? Esto sirve de base, por si acaso, para calcular el índice de precios. Este índice de precios al consumidor, entonces va a estar explicado por el comportamiento de los dos precios que gobiernan cada uno de estos, ¿cierto? Los precios agrícolas y los precios industriales. Vuelvo a repetir, este es el precio de la canasta. Si esto es 0.4, esto es 0.6. Vamos a suponer que hay una sequía o una granizada o una plaga. Cualquier cosa ya hace que el precio agrícola se eleve en 10%. Esto sería por 0.1. Y vamos a suponer que no sucede nada en los precios industriales, este sería 0. Entonces, ¿en cuánto va a variar los precios? En 0.04, ¿no es cierto? Es más o menos el 4%. O sea, si se incrementa el precio agrícola en 10%, el índice de precios va a subir en 4%. La pregunta es ¿por qué? Por el peso que tiene la canasta de esto, ¿cierto? Porque si el 100% sería bien agrícola, entonces los precios subirían en 10%. Pero como acá es solamente el 4%, tendríamos eso. Entonces, esta composición, a ver, hemos identificado qué cosa va a medir la inflación, el IPC, cuáles son los componentes de la canasta, hemos identificado los pesos, y ahora entonces este índice de precios al consumidor, pues esta tasa de inflación, va a estar explicado por el comportamiento de los precios agrícolas y el comportamiento de los precios industriales, ¿cierto? Ponderados por sus pesos en la canasta de consumo. ¿Okay? Esta es entonces la forma como puede calcularse el índice. Lo que vuelvo a repetir en la sesión anterior. Acá lo que yo estoy señalando es como que no, 4 igual a qué es, o 5 igual a qué es, a 3 más 2 es igual a 4 más 1, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. Eso es todo lo que estamos haciendo. Por eso, vuelvo a repetir, cuando uno quiere hallar este índice y le pone acá datos de acá y de acá y regresiona, es cierto, pues usted va a salir, ¿no es cierto? Cuando ustedes regresionan, va a salir esto. Hay una constante beta sub 0 más beta 1, el precio agrícola, más beta 2, el precio industrial. Este
delta 1 y delta 2 son estos pesos, y esta es la constante, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿este precio agrícola explica el comportamiento del precio industrial? No, eso no te está explicando. Lo único que dices es qué relación hay, eso es todo. Esto hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, porque algunos quieren hacer las tesis así, ¿no? Buscan datos de acá y quieren regresionar y ya está hecho la tesis. Vuelvo a repetir, es como querer hacer esto de acá. Acá no estás buscando qué factores explican el comportamiento de la inflación, ¿cierto? Acá simplemente lo que estás haciendo es cómo se calcula, cómo es el cálculo, cuál es el índice de la inflación. Eso es todo lo que has hecho acá. Acá no estás explicando qué factores explican la inflación. Porque tras esto hay toda una teoría que va a explicar qué factores determinan la tasa de inflación, que es lo que ahorita vamos a desarrollar. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Como repetir, no sé quién les ha vendido la idea de que hacer eso ya es una tesis o una investigación. Es un ejercicio mental, nomás por si acaso. Acá es dado de que hay un mercado de bienes agrícolas, o hay bienes agrícolas y hay bienes industriales. La pregunta es quiénes consumen esos bienes industriales, o estos bienes agrícolas y los bienes industriales, ¿cierto? Entonces, vamos un poco a incorporar a los principales agentes económicos que consumen esos bienes, ¿okay? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, a los trabajadores del sector industrial, ¿no? El sector industrial tienes tu conjunto de trabajadores que tiene un sueldo, el W, que es el salario nominal, y el SUI es el nivel de empleo, ¿cierto? Si el salario es 10 y hay 1000 trabajadores, entonces el ingreso de los trabajadores del sector industrial es 10.000. Estos 10.000 se va a distribuir entre el gasto en bienes agrícolas y el gasto en bienes industriales. Vamos a suponer por ahora que el ahorro es igual a 0. Porque si le quitamos la diferencia, lo único que habría que hacer es sacar, restarle acá cuánto va a ahorrar, ¿cierto? Pero para no complicarnos en las diferenciaciones totales, vamos a suponer que el ahorro es igual a 0. Es decir, gana un sueldo mínimo y apenas alcanza para sobrevivir. ¿Okay? Entonces va a estar compuesto, bueno, repetir, este ingreso se va a destinar al gasto en bienes agrícolas y al gasto en bienes industriales. Si nosotros eso le dividimos entre WI, esta expresión va a ser igual a 1, ¿cierto? A esto le podríamos llamar delta 1. Y entonces, esta expresión, ¿no? El gasto en bienes industriales sobre el ingreso de los trabajadores sería igual a 1 menos delta 1. ¿No es cierto? Delta 1, ¿qué cosa nos está reflejando? ¿Qué cosa expresa? ¿No? Es la parte del ingreso de los trabajadores del sector industrial que está destinado al gasto en bienes agrícolas. ¿Okay? Vuelvo a repetir, este delta 1 de los trabajadores del sector industrial en bienes agrícolas. Si por ejemplo ese delta puede ser igual, vamos a suponer que esto pueda ser igual a 0.6, eso quiere decir que el 60% de sus gastos que realizan los trabajadores del sector industrial está destinado a la compra de bienes agrícolas y el 40% está destinado a la compra de bienes industriales, ¿cierto? Ese es en el caso de los trabajadores del sector industrial. Pero también tenemos trabajadores en el sector minero exportador. Estamos tomando a los agentes más importantes de la economía, es decir, quiénes son los que consumen bienes industriales y bienes agrícolas, ¿cierto?
Y al igual que los trabajadores del sector industrial, estos trabajadores del sector minero, esto lo van a distribuir en gasto agrícola. ¿Cierto? Si acá también lo dividimos, entre el ingreso, esto va a ser igual a 1. Y esto va a ser, si a esto le llamamos delta 2, entonces el gasto en bienes industriales respecto al ingreso de los trabajadores del sector minero exportador va a ser 1 menos delta 2. ¿Okay? Delta 2, igual que en este caso, ¿no? Es qué porcentaje o el gasto de los trabajadores del sector minero exportador que está destinado a la compra de bienes agrícolas. Si este delta 2, por ejemplo, es 0.5, quiere decir que el 50% del ingreso de los trabajadores del sector minero están destinados a la compra de bienes agrícolas, ¿cierto? Y el otro 50% va a estar destinado a la compra de bienes industriales. El otro agente económico que va a ser importante en la economía va a ser el gobierno central, ¿no? O sea, el gasto del gobierno central puede estar dividido en dos componentes importantes. Lo voy a retirar por este momento, el gasto en bienes de capital, porque no está demandando bienes de capital, ¿cierto? Estaríamos del gobierno, no del gasto en bienes de capital. Esto se destina al pago de los trabajadores del sector industrial, es decir, del gobierno central. Salarios que ganan los empleados públicos, pero que salen empleados públicos, más el gasto en los programas sociales. ¿Cierto? Pero los programas sociales sí están obligados a distribuir anual, más 365, etc. Estos programas sociales lo que le permite a las familias es comprar bienes agrícolas, bienes industriales, ¿de acuerdo? Para poder satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos esta distribución del gasto corriente. Voy a repetir por ahora el gasto en bienes de capital, lo vamos a retirar, porque este gasto en bienes de capital no impacta esta acá. Gasto en bienes de capital. Hay gasto en bienes agrícolas y bienes industriales. ¿Qué parte del gasto del gobierno central está destinado a la compra de bienes industriales? Aquellos que se pagan los hospitales y los centrales públicos que destinan a este tipo de gasto, casi los programas sociales. Entonces, este gasto va a estar distribuido también en gasto en bienes agrícolas y gasto en bienes industriales. Y acá, al igual, si lo dividimos entre G, acá tendríamos 1 igual, a esto le podemos llamar delta 3. De manera que la relación entre el gasto del gobierno y bienes industriales sería 1 menos delta 3. Si por ejemplo este delta 3 es igual a 0.3, quiere decir el 30% de ese gasto que realiza el gobierno central, un gasto corriente, se destina a la compra de bienes agrícolas y el 70% se destina a la compra de bienes industriales. En este caso, volver a repetir, cuando hablamos de bienes industriales, por ejemplo, estamos hablando del aceite, del azúcar, porque ya son bienes que se procesan, ¿no? Tienen un proceso industrial. Entonces, tendríamos esto. Acá estamos identificando a los 3 principales agentes. Interactuando para ver cuál es la dinámica de precios.
este comportamiento, porque si identificamos estos, qué factores explican, vamos a poder identificar a ver qué variables de la política macro impactan para que esta inflación pueda subir o pueda caerse, ¿cierto? Esa es la idea. La idea es saber el manejo de la política macroeconómica, cuando tú devalúas el tipo de cambio, lo dejas apreciar, cuando incrementas el gasto público o lo reduces, etc. La pregunta es, ¿qué impacto te genera en el incremento de precios? ¿Qué impacto te genera en el proceso inflacionario? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a analizar acá. Entonces, vamos a ver primero qué factores explican el comportamiento de la variación de los precios agrícolas. Y para poder explicar el comportamiento de los precios agrícolas, entonces vamos a ir al mercado de bienes agrícolas. En este caso es bienes agrícolas no transables. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, estamos yendo al mercado de bienes agrícolas no transables para poder identificar a ver qué variables o qué factores explican la variación de los precios agrícolas. Ya ustedes pueden ver que tras esta pequeña función va a empezar a construir toda una teoría. ¿Sí? Entonces,